planeta seguir. Ya casi no recuerdo cómo empezó. Si primero estalló la guerra y se sucedieron pestes y hambrunas, o si fue al revés. Lo que sí recuerdo es lo hermoso que era mi mundo antes. Aunque se me antoje un sueño caminando sobre este desierto. No sé si haber sobrevivido podrá considerarse una bendición o una ironía del destino que se empeña en reírse. Sí, ahora lo recuerdo. ¿Cómo he podido olvidar el horror de la primera explosión? Pero aquello solo era el inicio. ¿Por qué cada vez que me encuentro con el fenómeno me roe esta duda? Día tras día, incansable, sin ceder al sueño, la sed, el hambre o la misma cordura. Pareciera que se alimenta de mi interés, de mi curiosidad. Pero ¿qué es el hombre sino eso? La avidez por saber palpita en nuestros genes. Existe una aceptación, una comunicación, un pulso muy personal, llamadlo intuición, que me hace tomar esto más por una doctrina que cualquier desvarío. Un vicio acérrimo, quizá ya no tanto por el saber como su mera presencia. Un continuo de corazonadas más íntimas que la carne. Simplemente estoy en casa. Una corriente al feudo del misterio, a mezclarme y diluirme en él. Eso es. Algo está ordenando los acontecimientos para liberar esta idea. Suena a prólogo, a un aviso. Hablo de fantasmas a muchos ojos, de invenciones consensuadas, de mitos y cuentos de viejas. De una idea y nada más. Más, sin embargo, una y poderosa. Algo incompleto, una teoría a medias, mas con todo, teoría en verdad. El esbozo de un pensamiento colosal que por algún motivo habría de concernirnos. El percutente trueno de los tambores siderales, pendiente y pendulante. Me siento más humano. Hay trabajo pendiente. Vuelvo a gritar al caos. Por primera vez parece decir algo. Toda duda bien consensuada podría ser un secreto a voces.
Desde la humildad y mis escasas artes, lidio cada noche por dar cuenta de experiencias extraordinarias, de percepciones descalabrantes. Avanzo a gatas, certificando y rectificando, pero siempre en pos del objetivo. Elevo mi voz al gran abismo y vuelvo con mis gigantes. Hoy el cielo es un poco más inmenso. La verdad jamás fue una opción. Es la hora. Pronto estaré aterrado. Aún no sé tras qué voy exactamente. Espectros iridiscentes saludando a alguien. Todo por pasar, ninguna pista. No tiene sentido. ¿Quién está ahí fuera? ¿Cuál es mi lugar? ¿Rezo, grito o estrecho la mano? Me quedo sin tiempo. Las trazadoras ya están aquí. Telarañas de fuerza enhebran mis pensamientos con ellos. Las estrellas caen, debo ir a recogerlas. Me deshago en la distancia, a la zaga del propósito. Despega mi espíritu de la carne cruda, mi naturaleza se destila voluntad. Allí está todo, y yo también. Será otra larga vigilia, una totalmente nueva. Soy comité, misión. Me esperaban. Su nombre, su mensaje, difundiéndose en el viento. ¿Cómo dirigirme? ¿Cómo atraparlo? No hay promesas de calma en esta tormenta de esbozos, de paradigmas. Callar la inspiración es llenar el corazón de piedras. Los terranautas de luz volverán a ser verbo, y yo, público de la verdad, en su mismo suelo. Salve, y dé comienzo el salmo. Estoy en camino. Es tiempo de maravilla. Los dioses instalan su lecho en mi casa. Entre dolor y muerte, algunos de los míos quisieron encontrar alguna solución. Todos nos lamentamos del fin de siglos de paz. Los más valientes se ofrecieron para partir hacia las estrellas, con la esperanza de hallar alguna salida. El resto aguardamos aquí. Pronto las batallas cesaron, al darse cuenta los contendientes de que habían firmado la sentencia de muerte de nuestra especie. Ya solo quedaba esperar. Alzando la mirada al cielo a la espera del retorno de los exploradores. Con el paso de los meses, la esperanza se fue diluyendo. Los otrora verdes prados se agostaban. Los milenarios árboles caían frente a nosotros, mecidos por el pestilente viento. Arreció el calor y llegó la enfermedad. Los primeros en morir fueron ancianos y niños, consumidos por un mal que nadie podía paliar. Sus carnes apodrecían y sus corazones se paraban. Poco a poco, el paraíso se tornó cementerio. Nuestras hermosas ciudades ruinas, poco más que piedra sobre piedra en una metáfora que no hacía sino presagiar el funesto final. Ya hace días que no veo a nadie. La comida escasea y el agua no es más que amargo veneno en mi boca.
certeza hace mella en mi corazón. Las lágrimas son solo polvo en mis mejillas. ¿Qué me queda sino abandonarme a la muerte? He debido quedarme dormido. Las fuerzas me flaquean cada día más. Incluso el aire en la noche es asfixiante. No hay noticias desde el cielo y me empeño en buscar algún cambio en los luceros. ¿Hay alguien ahí arriba que escuche mi lamento? ¿Quién supiera anclar el norte? Triangular su deseo, conjugar su espíritu. Quisiera entender algo. Una silueta de realidad. Un reflejo en la oscuridad. Poner rostro al secreto. Una piel a la luz. Pero la razón aún es plana y las leyendas pretéritas al hombre. ¿Por dónde he venido? Me pierdo en el tiempo del no tiempo. Me fundo en los interrogantes, suspensivos. Me hundo en la locura. ¿A dónde lleva todo esto? Solo recuerdo y sueño una tremenda corazonada. Me acelero al vértigo y al espinazo del abismo. Pienso, luego existen. ¿Qué más?
alguien pronuncie mi nombre. Conexión. Os llamáis a vosotros mismos seres humanos. Tenéis en posesión del poder absoluto en este planeta. Poco a poco, con el paso de los siglos y el devenir de la historia, os habéis ido convirtiendo en el cáncer de la Tierra. Como esta enfermedad, y a lo largo del tiempo, los que empezaron siendo ni más ni menos que individuos que trataban de lograr sus fines mediante la violencia, se han ido propagando hasta contaminar a la mayor parte de la humanidad. Desde vuestro nacimiento como especie, cuando para vosotros no tenía importancia ni el tiempo ni el poder, sino la necesidad de sobrevivir, volvíais la vista al cielo buscando algo más. Buscabais la razón por la cual se os había escogido a vosotros como los guardianes del mayor regalo de la naturaleza, la consciencia. Desde la mente en penumbra de aquel pequeño grupo de homínidos se alzaba la más poderosa de las ideas, que ese milagro no podía haber surgido del mero azar o la estadística. En aquel entonces sabíais que no estabais solos, que había un verdadero propósito en vuestra existencia. Por eso me pregunto qué salió mal, qué encrucijada del destino os hizo olvidar aquel origen y darle la espalda a vuestra esencia. Actualmente, desde las colmenas de ladrillo que osáis llamar hogar, os preocupáis únicamente de vuestro confort, ya sea poseyendo el último modelo de tal o cual aparato, o interesándoos solo por aquellos sucesos con los que os bombardean desde vuestro canal favorito de televisión. Vivís, muchas veces sin ni siquiera pararos a pensar en ello, al son de los hilos movidos en la sombra por los mal llamados poderosos. ¿Cuándo la humanidad cruzó la línea? ¿Cuándo decidisteis dejar de preguntaros el porqué de las cosas? ¿Cuándo pusisteis vuestro destino en manos de unos pocos, creyendo sus palabras a pies juntillas, sin pararos a plantearos que pudieran estar equivocados? Sí, esta es la humanidad que se vanagloria de su grandeza, aquella que ha vuelto la espalda a su alma a cambio de pan y circo. Vuestra sociedad está siempre dividida en dos, científicos o religiosos, de derecha o de izquierda, ricos o pobres, del norte o del sur. Los individuos por separado parecen percibir de alguna forma que algo no va bien, que algo no encaja, pero en el segundo que se lo plantean, la vida real se encarga de devolverles de un bofetón al rodillo. Casi sin daros cuenta, como insectos atrapados en la enorme tela de araña tejida por aquellos que rigen el mundo, os entregáis a vuestra amarga suerte. Desde la más tierna infancia se os enseña a vivir como autómatas, como máquinas a las que se les ha instalado el mismo programa y que si se salen de lo establecido son rechazados, olvidados, descartados. A lo largo de la vida se os graba a fuego la necesidad de encajar, de ser útiles para la sociedad, sin daros cuenta de que dejáis de ser útiles para vosotros mismos. Os enseñan a olvidar vuestra esencia, aquello que os distinguió del resto de seres vivos cuando aún os apiñabais en la oscuridad de las cavernas. Os hacen creer que el dinero, la belleza física, lo material, es vuestra meta, cuando lo que realmente os diferencia es la compasión, el amor, el perdón, la solidaridad. Quizá este sea el momento de que hagáis acopio de valor, os volváis a mirar cara a cara a los que os dominan y les recordéis que ellos también son humanos. También ellos poseen esa chispa de eternidad que llamáis vida. Demostremos al universo, y sobre todo a vosotros mismos, que podéis sentiros orgullosos de llamaros especie humana, cuando observéis el brillo de la bondad en los ojos del mundo.
el tic-tac de dos corazones unidos a través de billones de kilómetros. El bullir de tu mente humana me trastorna. Cada recuerdo en tus neuronas pasa a través de mí y me posee tu emoción. Vislumbro el paralelismo entre nuestros dos mundos. Siento la agonía de tu tierra. Ahora entiendo por qué se me permite esta comunicación, este último mensaje. Ya no hay esperanza para los míos, pero quizá la humanidad aún esté a tiempo de salvarse. Una existencia en equilibrio constante. La bondad y el espíritu básicamente se han convertido en una ruleta rusa. Quizá mañana las ciudades se hayan venido abajo, el poder y su carencia consumido a las últimas migas de humanidad. ¿Quién sabe cómo se va a despertar mañana? El dolor, la desesperación, el sacrificio tienen ya su propia moneda, un valor financiero aplastante. Otro día en silencio, las estrellas cada vez más turbias. Algo se muere, y lo más peligroso es que no sabemos qué es. El polvo se asienta, sin pedir permiso, asfixiándonos. Lo vemos a todas horas. Aún y todo, una llama palpita, vacilante, la notamos ahí tras alguna víscera. El eco del Sapiens siempre se lo ha devuelto un semejante. Quizá no exista hueco para la oportunidad, y hemos destronado la fe. Pero en alguna parte pervive nuestra esencia. Seguimos reconociéndonos, luchando por sobrevivir. La batalla es contra las cifras, aquellas que nos han puesto precio a todo y a todos, profetas capaces de autoinmolarse simplemente por ver arder el mundo. No queda honor en la espada y los pudientes sostienen el miedo, un destructor total, venenoso y cancerígeno. No puedo identificar nuestra baza, solo espero que la sintáis conmigo. El cataclismo es evitable. Después de todo, estuvimos antes y volveremos a levantarnos. No hablaré de historia ni ciclos, cada uno es definitivo, pero somos el altavoz de nuestro legado, consideradlo, y de los padres de nuestros padres. Se ha dicho, no heredas la tierra de tus mayores, la tomas prestada a tus hijos. Yo no sé qué podremos dejarles, pero intuyo que los unirá algo más fuerte de lo que nunca hubiéramos pensado. Que la bondad y el perdón jamás se habrán cotizado en bolsa, la austeridad no será logotipo de marketing y el amor seguirá desarmado. Algún día me reconciliaré con mis ancestros, en el instante etéreo que un hijo me envuelva la mano, y quizá admire. El paso será frustrante y sufrido, pero yo me veo allí. Espero que lo demás se quede aquí, la amenaza, la violencia, el dolor, la coacción. Simplemente un padre sosteniendo el cielo para su hijo. Viéndole observarlo y preguntándolo, cuestionándolo todo con una avidez que creía superstición, extinta. Si el gran misterio es tan irresoluble, puede que esté esperándonos más allá de ese umbral, invitándonos a sobrevivir, sin peajes, sin sacrificar lo más nuestro por el camino. Podéis llamarlo Dios, ciencia o utopía, pero quiero mirar en esa dirección, y pelear no por mi vida, sino por el derecho a participar de las venideras. Puede que así reconozcamos la senda, posiblemente una de mártires, sí, de desdichados bienaventurados que viven de ilusiones sin pruebas ni salario. En cualquier caso, pienso, solo restan vías muertas. Disuelto soy obra, compacto, ignorancia. La frontera es esta, el cambio sucede ya en cada uno. Miro mañana y dejo de creer en el tiempo. Ya estoy allí. Como fuera o sea, pero lo más probable es que si existe, allí me encuentre. Con la cabeza alta y más o menos cicatrices, enseñando viejas canciones, a dibujar y amar a los que verdaderamente se podrán decir herederos. La caída hace a los héroes, invisibles, y es tanta la gente arrodillada esta noche en las calles. Nombres arrastrados por el frío y la lluvia al sumidero del inconsciente colectivo, recordándonos el familiar escozor del abismo al pensar en ello, más oscuro y denso cuanto más cerca nos creemos de los nuestros, lazos que son más distancias virtuales. Personalmente no lo toleraré, despierto antes que termine la noche, madrugo porque hay trabajo que hacer. Juzgar es sencillo, demasiado, y lo radical viene parejo al dolor porque así se ha determinado. No hay culpables, solo multitud de víctimas. En distinto grado. Pienso en la maquinaria de una idea como causante y en las cucharadas que lo han nutrido hasta hacerla predadora del hombre. La idea de que todo es tasable, apostable y susceptible de jugarse a una mano.
Todo después de amasar el concepto hasta el punto de saturación, de infección. Porque somos más que esos números canjeables y devaluados, por descontado sujeto de especulación. Más que esas piezas de ajedrez, esos simples peones, porque así no sé, ni probablemente sepa qué podemos llegar a ser realmente, pero sí por dónde podemos ir. Quería transmitir esta reflexión. No olvidarse, el hombre es un lobo para el hombre, pero las balas y el dinero pudieron la piel del lobo, a menudo antes de cazarlo. Rezo al sol por sus bendiciones y me ocupo del resto. Si fracaso, seguiré soñando. Si triunfamos, participaré del sueño. Aguantad, escuchad vuestra alma, pues ante todo, la inmortalidad y la especie, el hombre y su hijo, perviven en la tribu, que nunca dejó a sus guerreros y dibujó sus nombres en las estrellas. Esta noche pensaré en vosotros y sonreirán los dioses antiguos. El futuro solo está disperso. Cuando el contador se vaya acercando a cero, empezaremos a reconocerlo. Fuerza y espíritu para un cambio que ya está operando. Hablemos de oportunidad por encontrar por fin algo que nos ha unido y actuemos por amortiguar el dolor de los importunados. Juntos somos uno, capaz de ser algo inmenso. El camino difícil no tiene por qué ser el más largo.